Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, a la delicada situación por la cual está atravesando la Argentina a muy pocas horas que se vaya definiendo la situación electoral, se han sumado en las últimas semanas episodios de una verdadera conmoción política, económica y social a nivel regional, donde, bueno, el caso chileno particularmente, también por supuesto lo que está pasando en Bolivia y lo que ha ocurrido en Ecuador, representan para la Argentina en alguna medida, bueno, incertidumbres adicionales respecto de lo que se viene. Es obvio que estamos en un mundo complejo, hay líderes delirantes, digamos, en todas las partes del planeta hay riesgo geopolítico. Tampoco es una novedad esto de la gente en la calle, las distintas fórmulas, aún en los países desarrollados, lo que vimos en los chalecos amarillos de Francia, es decir, economías que supuestamente están mejor que Latinoamérica, pero que también tienen este tipo de convulsiones. Y naturalmente que en la Argentina, la cuestión de la gente en la calle, la marcha, los piquetes, la presión en ese sentido desde el punto de vista político, tampoco es una novedad ni de ahora, ni de antes, ni probablemente del mañana. Pero bueno, en alguna medida, todo esto, el espejo sobre todo de lo de Chile, porque también allí se agrega la carga ideológica y la histórica discusión en la Argentina respecto de si era el modelo chileno el ejemplo en términos de economía de mercado, parecería en alguna medida un poco cómico, ¿no?, que desde la Argentina estemos en alguna medida tratando de dar consejo a Chile respecto de cómo manejar una economía estable. Pero bueno, eso ya es un capítulo aparte que, digamos, uno puede entender en el marco de la campaña electoral. Pero en alguna medida todo esto interpela mucho a la Argentina y tiene mucho que ver con lo que nos va a pasar en lo inmediato. ¿Qué va a seguir ocurriendo con el dólar? Fíjense que hoy hubo una corrida bastante más profunda contra el peso. El Banco Central prácticamente entre el mercado de contado y el mercado de futuros intervino casi con 600, 700 millones de dólares y los precios del dólar en los mercados no regulados saltaron entre 70 y hasta tocaron 80 pesos para colocar divisas legalmente en el exterior. El dólar regulado terminó entre 60 y 62 en la calle, 62 y medio en algún caso. Y bueno, evidentemente todo esto tiene también mucho que ver con qué va a pasar durante el periodo entre las elecciones de la primera vuelta y el 10 de diciembre, haya o no haya segunda vuelta. Hay prácticamente 44 días hábiles, según contó el analista Rosendo Fraga, y naturalmente la devaluación de la moneda, las dificultades económicas, este espejo también de las crisis regionales, y bueno, en alguna medida van a afectar mucho a los sectores que están más golpeados, porque cada vez que se devalúa el peso, cada vez que sube el precio del dólar, naturalmente aumenta la inflación y eso genera más pobreza, más exclusión, menos inversión y más dificultades. Pero bueno, en alguna medida, volviendo al caso chileno, aparece un tema también muy importante, que es qué es lo que hacemos con la violencia política en las calles. Porque percibo en general, no solamente en la política, también en general en los medios, algún grado de justificación de la violencia política en función de las dificultades económicas, que por supuesto las hay y que por supuesto que todo el mundo tiene derecho a protestar y a reclamar por una vida mejor. La cuestión es qué hacemos con la violencia política, porque convendría no perder de vista que en Chile, bueno, rige una república democrática que tiene autoridades que se eligen en elecciones libres y que se remueven en elecciones libres, que hay una constitución,
que incluso yo no soy un especialista, pero siempre se ha destacado el modelo político chileno por una gran convivencia. Entonces, perdón, es muy importante saber si finalmente va a gobernar el imperio de la ley, de la Constitución y de la democracia, o va a gobernar la presión de la gente en la calle. Es un elemento importante porque en alguna medida eso también afecta las expectativas económicas. Y yo no veo que haya una condena clara y generalizada de la dirigencia democrática argentina en contra de la violencia. No se puede justificar la violencia ni siquiera por una situación de crisis, porque si no entramos en una vorágine, me parece un poco complicada. Y reitero, me parece que ese tiene que ser el pacto del domingo a la noche. Los que ganen, los que pierdan o los que empaten, bueno, tienen que garantizar que en la Argentina se gobierna con la ley, con la Constitución, no con la violencia en las calles. Eso es un dato que me parece importante, garantizar evidentemente la convivencia. ¿Por qué? Bueno, porque si no la economía va a sufrir más. Y porque en alguna medida, si no se está a la altura de las circunstancias, bueno, no se van a resolver los problemas si lo que seguimos es echándonos la culpa. Si resulta que lo que pasa en Argentina es por culpa del modelo chileno y lo que pasa en Chile es por Maduro, imagínate si Chile no tiene historia de peleas políticas que va a necesitar que la gente de Venezuela les venga a enseñar a los del Partido Comunista Chileno cómo pelear contra los carabineros. Parece medio ridículo. Por eso es importante mirar lo que está ocurriendo, definirse claramente en contra de la violencia política y entender que hay que estar a la altura de las circunstancias. Porque si seguimos echándonos la culpa unos a otros, ahora también estamos cobrando los periodistas. Bueno, que seamos los periodistas los culpables de todo, pero que los dirigentes políticos el domingo a la noche den una señal de civilidad. Eso es muy importante, porque echarse la culpa no va a resolver los problemas y da la sensación de que tal vez algunos lo quieren agravar. Y eso naturalmente va a ser peor definitivamente para todos.